Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada del proyecto Life Resilience. Agradecemos desde la organización, desde el propio proyecto, a todos los asistentes que se han conectado y también, por supuesto, a todos los ponentes. Para nosotros es un placer contar con el plantel que tenemos hoy. Y un poquito para comenzar, algunas indicaciones tecnológicas o técnicas de cómo vamos a funcionar. El hashtag que vamos a utilizar es Live Resilience, para aquellos que quieran dar difusión a aquello que aquí se diga en las redes sociales. Y el funcionamiento de la jornada va a ser el siguiente. Van a haber una serie de las ponencias que estaban previstas en el programa y luego al final daremos la posibilidad de que ustedes vayan enviando ya a partir de ahora las preguntas al chat que quieran y nosotros al final de todas las ponencias se las trasladaremos al ponente que indiquen. Para aquellos que no conozcan, Life Resilience es un proyecto cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea, cuyo principal objetivo es la prevención de Xylella fastidiosa en explotaciones de alta densidad, tanto de olivar como de almendro. Está liderado por la empresa Galpagro y cuenta con la participación como socios de la Universidad de Córdoba, AgriFood Comunicación, Greenfield by Agrotron, Asaja Nacional, Nutriprado, Sociedad Agrícola Herdade de Charqueirao, Grupo Salou, el Instituto de Valorización del Legno de la Especie Arbore y Balsa de Italia, el Consiglio Nazionale della Ricerca de Italia, también otro socio en este país. Los anteriores eran en Portugal. Como ven, es un programa pues, que está en zonas donde estos cultivos tienen especial importancia. Hoy celebramos esta jornada bajo el título Biodiversidad y Control de Plagas con cajas nido y hoteles de insecto. Consideramos que hay que analizar la apuesta por la instalación de cajas nido y hoteles de insecto en las zonas de cultivo para fomentar el equilibrio biológico en el ecosistema y controlar las plagas de forma natural, porque esto también influye en el tema central del proyecto, en la parte de Xylella fastidiosa. Y por tanto, pues este tipo de desarrollos que estamos haciendo pues nos ayudan a lo que estamos buscando, desarrollar buenas prácticas para prevenir la Xylella fastidiosa. El proyecto Life Resilience lleva ya un tiempo utilizando estas herramientas sostenibles en las fincas experimentales donde estamos desarrollando el proyecto para frenar y controlar la bacteria Xylella fastidiosa. Al mismo tiempo, respetar así la biodiversidad y conservar el medio ambiente, de ahí que hayamos decidido organizar esta jornada en este día de hoy. Y sin más dilación y para entrar en materia ya, voy a dar la palabra a Teresa Carrillo, que es la directora del proyecto Life Resilience, para que comience la jornada y de paso a las ponencias. Cuando quieras, Teresa, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a Ricardo y Laura por organizar esta jornada dentro del marco del proyecto Life Resilience. Buenos días a todos los participantes y ponentes, a Carlos y a Antonio. Y bueno, ya ha explicado Ricardo en qué consiste el proyecto Life Resilience. En mi momento, la presentación, haré una breve descripción del proyecto y qué estamos haciendo en cuanto a biodiversidad y control de plagas en el mismo. Y sin más, vamos a comenzar con la planificación que estaba prevista. En primer lugar, va a intervenir Carlos Ruiz, que es técnico del proyecto Life Olivares Vivos, que es el coordinador del mismo a través de CEO with Life. Es un proyecto, bueno, él explicará mejor en qué consiste, pero es un proyecto que aúna la conservación de la biodiversidad y la rentabilidad en los olivares y que también tiene un objetivo bastante interesante desde nuestro punto de vista, que es la creación de ese sistema de certificación de la gestión sostenible de estos olivares, ¿no? Sin más, Carlos, cuando pueda, proyecta la presentación. Gracias. Hola, muy buenas. ¿Me podéis confirmar si la presentación ya está a
la vista? Sí, Carlos, la estamos viendo. Muy bien, pues empezamos. Bueno, yo quiero dar unos breves apuntes sobre el uso de nidales en el estudio y restauración concretamente del olivar, basado en la experiencia que estamos adquiriendo en el proyecto Olivares Vivos y también pues daros una cierta introducción a lo que son las cajas nidos, el uso de las cajas nidos y algunas consideraciones relacionadas con todo ello. Entonces, para empezar, me gustaría hacer una muy breve introducción del proyecto Olivares Vivos. El proyecto Olivares Vivos es un proyecto experimental que estamos desarrollando desde hace 5 años en olivares de Andalucía. Estamos trabajando en 40 olivares de muy distinta tipología, con tamaños, grados de intensificación agrícola y ambientes paisajísticos muy diversos. Y el objetivo fundamental es recuperar biodiversidad y transformarla en rentabilidad. ¿Por qué este doble objetivo? Porque el olivar desde hace décadas está perdiendo poco a poco biodiversidad, a pesar de ser todavía un importante refugio de biodiversidad. Los indicadores que llevamos siguiendo desde hace, como he dicho, décadas nos indican que esa biodiversidad se está perdiendo. Y queremos transformarla en rentabilidad porque sabemos que hay una crisis recurrente de precios en el olivar, derivada pues, del aumento de producción, del aumento de la productividad, que está haciendo que muchos modelos de olivar estén continuamente bajo el umbral de la rentabilidad. Y pensamos que sin rentabilidad en un medio productivo, en un medio agrícola, pues no puede haber sostenibilidad. Olivares Vivos se basa en el diseño de un esquema agroambiental, que es el que recupera biodiversidad. Luego tiene un esquema de certificación, que es el que traslada el valor añadido que supone esa recuperación de biodiversidad al producto final, el aceite, y a los consumidores. Y un modelo de negocio que trabaja porque ese valor añadido realmente se comunique correctamente, alcance a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria y se incorpore en los modelos de negocio, ya no solo en el valor añadido, sino que vaya más allá y que vaya también a influenciar a las políticas públicas. Como decía, la recuperación de biodiversidad se hace a través de un esquema agroambiental que se sustenta en 3 elementos fundamentales. El primero es el mantenimiento de una cubierta herbácea con criterios de biodiversidad y agronómicos combinados. El segundo es la restauración de áreas no productivas del olivar, la restauración o la creación incluso de áreas no productivas dentro del olivar y como pueden ser los márgenes de los arroyos, las lindes o los bordes de los caminos. Y por último, el tercer elemento es la instalación de estructuras de apoyo a la fauna, como pueden ser el tema que nos ocupa, los nidales destinados a distintos grupos de fauna, o otro tipo de estructuras como por ejemplo las charcas, los bebederos o los muros de piedra seca. Es importante que veamos que realmente el esquema de recuperación de biodiversidad tiene estos tres elementos y que los unos sin los otros no tienen mucho sentido. A modo muy rápido, os diré que este esquema agroambiental lo hemos testado y en solo 3 años estamos recibiendo unos resultados bastante positivos, con recuperaciones de riqueza que oscilan en torno a un 10% de nuevas especies en las fincas donde se han implantado estos agroesquemas y con incrementos de abundancia, es decir, de número de individuos que se han registrado incluso superiores a los del incremento de la riqueza. Volvemos a esas 3 patas del esquema agroambiental y nos centramos ahora en las estructuras de apoyo para la fauna y concretamente en el uso de nidales. El proyecto Olivares Vivos, como proyecto experimental, ha utilizado 3 tipos de nidales dirigidos a las aves, refugios para murciélagos y también ha utilizado nidales de insectos o hoteles de insectos, como se les conoce más normalmente. Centrándonos en las cajas nido, así, por si alguien está muy perdido y no sabe qué es una caja nido, pues os diré que es una estructura artificial, habitualmente han sido de maderas, pero se pueden hacer de muy diversos materiales, que tiene un hueco de entrada que puede variar mucho en cuanto a su tamaño, en cuanto a su forma, su localización dentro de la caja y cuyo
cuyo principal objetivo es facilitar un sustrato, un emplazamiento de nidificación, en este caso aves, pero que puede ser a otros grupos de fauna. Las hay de muy diversos tipos. Esta anterior que veíamos, esta es la más típica y está orientada a pequeñas aves insectívoras, normalmente apáridos, como el carbonero o el herrerillo, pero las hay de muy diversos tipos. Por ejemplo, la de la izquierda con un suelo no plano que favorece a especies como, por ejemplo, el chochín. La de la derecha con una entrada más abierta que es más del gusto de especies como el colirrojo o como la lavandera. Estas se corresponden a nidales de golondrina a la izquierda y de avión común a la derecha. Las hay de distintos materiales, como estas de corcho, que tienen un agujero un tanto mayor y que son aceptadas normalmente por especies como el autillo o como la carraca o la bubilla. La de la derecha es una bastante específica porque está destinada a una sola especie, el agapeador, que se desplaza normalmente muy pegado al tronco de los árboles, con lo cual el hueco de entrada está muy cerca de por donde pasaría habitualmente y le resulta cómodo entrar por ahí. Las de la izquierda serían cajas orientadas a vencejo, la de arriba se ve que es una estructura que además se puede integrar con relativa facilidad en edificios, la de la derecha una pequeña colonia para gorriones comunes, para instalar también en el medio urbano, o cajas un poco más grandes como la de la izquierda para la lechuza común, que una de sus características es que tiene que tener este pequeño panel que tiene a la entrada para que no se vea toda la caja y que sin ese panel las lechuzas normalmente no lo cogen, o el de la derecha que es muy del gusto de los cernícalos vulgares, por ejemplo. Como decía, también hemos utilizado refugios para murciélagos, que básicamente es el mismo principio que el de las cajas nido, lo único que la apertura está por la parte inferior y que la placa del fondo dispone de una serie de ranuras por las que los murciélagos pueden colgarse y descansar de sus patas traseras. Y por último decía que hemos utilizado nidales de insectos. Los nidales de insectos, bueno, la siguiente ponencia está dedicada exclusivamente a ellas, que no me voy a detener prácticamente, pero eso consiste en utilizando diversos materiales, ofrecer orificios para especies de abejas y avispas solitarias que depositan sus huevos en estos orificios, los acompañan con algo de comida, ya puede ser paquetes de polen o una presa en el caso de las avispas o paquetes de polen en las abejas, y dejan ponen ahí los huevos para que se desarrollen las larvas. Últimamente se está viendo una proliferación bastante espectacular de nidales de insectos, algunos de dimensiones ya muy, muy elevadas. Nosotros, por lo que hemos visto en nuestro proyecto, este tipo de estructuras tan grandes pueden ser muy, muy útiles como elemento de educación ambiental o para mejorar la imagen, pero nosotros hemos comprobado que a partir de cierto número de cavidades, a partir de las 90, 100 cavidades, no tiene mucho sentido hacer estructuras tan grandes y que merece la pena dividir el esfuerzo en estructuras más pequeñas y más numerosas que se puedan distribuir en más puntos de la zona de actuación. De todas formas, ya nos dará más detalles, como digo, en la siguiente charla. Los nidales que hemos utilizado nosotros son, como veis, un modelo muy simple que tiene varias ventajas. Las dos primeras son un poco sorprendentes, pero es que son feos y pesados, y además añadiría yo muy incómodos de transportar. Y esto es una ventaja puesto que el principal uso que les hemos dado a estos nidales no ha sido tanto buscar el incremento de los polinizadores como utilizarlo como herramienta de muestreo para conocer su abundancia en función de las tasas de ocupación y poder determinar las especies que los utilizan. Por ello, otra de las ventajas era que eran modulares, es decir, que podíamos componerlos con los materiales que quisiéramos, con el número de agujeros que quisiéramos. Parece que ya lo va bien. Pero como decía, que son modulares y que podemos extraer fácilmente los materiales, además de ser baratos y que los podíamos construir nosotros mismos. Como decía, estos elementos los utilizábamos como herramienta de muestreo, con lo cual luego los guardábamos y esperábamos a la salida de las abejas o avispas que los habían utilizado. Podíamos caracterizarlas y podíamos también
realizar una actividad muy interesante que es el establecimiento de redes de interacción entre las especies de abejas que utilizaban las distintas oquedades con el polen que habían transportado. Por lo tanto, podríamos establecer esas redes entre abejas y polen, entre avispas y las presas, o incluso entre los parasitoides que entran en esas oquedades y parasitan a las larvas que se están desarrollando ahí. Volvemos a las cajas nido. Que decía que con el tema de los nidales de insectos no me quería entretener. Y a la hora de utilizar cajas nido, no es tan sencillo como decir compro cajas nido y las pongo. Hay que planificarlo todo de la manera más cuidadosa posible. Cuando en un proyecto queremos utilizar cajas nido, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo es el hábitat en el que vamos a ubicarlas. Qué tipo de sustratos tenemos para colocar las cajas nidos. ¿Tenemos árboles como en la primera foto o es en un medio urbano en el que hay que aprovechar los edificios? O se trata, por ejemplo, de una zona en la que los árboles escasean, pero sabemos que algunas especies nidifican en el suelo en pequeños montículos de piedra. El ejemplo que vemos a la derecha, por ejemplo, es una caja ocupada de mochuelo en un campo de olivar de Ciudad Real, y está ocupada porque normalmente los mochuelos ahí aprovechan ese tipo de sustratos, ya que la escasez hay una escasez notoria de árboles un poco más grandes. Y hay que tener en cuenta que hay orientaciones recomendables en función de las especies o del sitio en el que nos encontremos para evitar que las inclemencias meteorológicas puedan afectarlas, o al menos les podamos proteger mínimamente. Hay que considerar si las colocamos a la sombra o al sol, y sobre todo hay que intentar colocarlas siempre alejadas de potenciales fuentes de molestias. Y es muy importante también anotar la localización de cada una de las estructuras para luego poder revisarlas. ¿Y dónde las colocamos? También habrá que ver cómo es el hábitat en el que estamos trabajando y cómo son esos sustratos. Las podemos colocar en una rama de un árbol, pero también las podemos colocar en el tronco. Esto puede favorecer a una especie o a otra. Y hay que tener ciertas precauciones también sobre cómo colocarlas para evitar dañar a los árboles en los que se colocan. Por ejemplo, cuando se atan con alambres a un tronco, pues hay que disponer de unas soluciones, y incluir ahí algunas ramas secas que son las que van a absorber el crecimiento del árbol y evitar que los alambres corten la circulación. Hay otros tipos de sistemas de... Bueno, hay que intentar siempre que tengan una protección contra predadores. Aquí vemos un par de ejemplos. En el poste posadero, marcado en rojo, vemos que se ha puesto un tubo de PVC de cerca de 1,20 m de longitud para evitar que puedan trepar por él especies como la garduña, por ejemplo. Y en la caja de la derecha pues vemos que tiene unos discos oscilantes que evitan que algunos roedores o que las comadrejas puedan bajar con comodidad y acceder al nidal. Esto de la protección contra predadores puede sonar un poco a intervenir demasiado en el ecosistema, porque la relación predador-presa siempre ha existido, pero hay que tener en cuenta que muchos predadores identifican muy rápidamente la caja nido como con una fuente de alimento, y las cajas nido son mucho más notorias en el medio que los emplazamientos que naturalmente elegirían esas especies, con lo cual esta protección es para evitar que nuestra instalación de nidales hecha con muy buena voluntad se convierta en trampas ecológicas respecto a las especies que queremos proteger. Y por último hay que considerar cuántas colocar. Hay veces que no tiene sentido colocar demasiadas cajas en un mismo emplazamiento, puesto que si van orientadas a una especie que tiene una cierta territorialidad, pues no van a utilizarlas todas. Y también hay que analizar cuáles son los objetivos del estudio, qué disponibilidad hay de lugares naturales de nidificación, que deberíamos intentar promocionarlos en primer lugar. Es decir, que eso es algo también muy, muy dependiente de cada proyecto, pero que no hay que olvidar considerarlo. Otros aspectos que hay que tener en cuenta siempre que se trabaja con cajas nidos. Lo primero, que hay que mantenerlas. Al menos una vez al año hay que revisarlas, hay que ver cuál es su estado, quizá hay que hacer alguna pequeña reparación o sustituirla, y siempre vaciarlas de los materiales que hayan aportado ahí las especies que han nidificado, porque esos materiales normalmente acumulan con relativa facilidad parásitos, y porque normalmente las cajas nido, las especies cada año rehacen el nido, con lo cual tampoco es un problema el vaciado de los materiales.
Si a esa caja le hemos proporcionado nosotros algún material que favorece la nidificación de algunas especies, como por ejemplo la arena, que favorece la nidificación de los mochuelos, porque si no tienen arena no van a poner ahí sus huevos, pues hay que considerar también si conviene cambiarla o no. Y en general reducir las visitas y las revisiones al mínimo imprescindible. Si estamos haciendo algún tipo de seguimiento, pues las visitas que requiera ese seguimiento o el anillamiento de los pollos, como se ve en esa foto, pero evitar en cualquier caso que el hecho de conocer la disposición de las cajas nidos y que algo que puede llamar la atención porque tenemos pollos y demás, que no se trata que no es recomendable ir a verlas muy frecuentemente y menos aún llevar a gente ajena al proyecto a que las vea. Bueno, ¿por qué utilizamos cajas nido? Bien, sabemos para qué sirven, por lo tanto, básicamente lo utilizamos por dos motivos. Uno, porque compensan la pérdida de lugares de nidificación cuando sus hábitats se han alterado, se han destruido, y ya para temas de seguimiento y de investigación, porque nos permite localizar y tener muy de cerca a las aves. En el proyecto nosotros las hemos utilizado con una distribución general en el caso de las aves insectívoras para mejorar ese servicio ecosistémico en el olivar. Las hemos utilizado también estratégicamente en menos lugares, pero muy bien seleccionados, en el formato de postes de 5 metros que sirven de posadero, con una caja nido en la parte superior, en zonas que sabíamos que eran de interés para especies predadoras porque combinaban zonas un poco abiertas con la zona de olivar, y también los hemos utilizado en actividades más puntuales de reforzamientos poblacionales. En general, el uso para aves insectívoras ha funcionado como estaba previsto, aunque sí que hemos visto que las cajas colocadas en vegetación de zonas no productivas y en especies distintas al olivo ha tenido un efecto mucho más positivo que las colocadas en olivo. El olivo por la altura debido a la poda, la altura a la que llega y la disposición de las ramas, en general las cajas nidos quedaban siempre muy accesibles a roedores y en numerosas ocasiones nos hemos encontrado con que las cajas estaban ocupadas o por ratas o por lirones caretos. El uso de los postes posadero ha sido muy positivo, ha tenido muy buenos resultados y con buenos éxitos reproductores además, y se han ocupado principalmente por lechuza, por cernícalo vulgar y por grajillas. Y el uso de nidales en reforzamientos poblacionales pues, ya es un paso un poco más especializado del uso de estas estructuras. Hemos hecho un reforzamiento poblacional de lechuza en un antiguo pajar de un cortijo, que era un hábitat perfecto para ellas, en una zona donde ya se había actuado, ya había una buena cubierta herbácea, ya conocíamos la abundancia de las presas, entonces ahí se liberaron pollos jóvenes provenientes de centros de recuperación que se han criado mediante la técnica de hacking o crianza campestre, que es una técnica que permite que los pollos se acostumbren a este emplazamiento como su lugar de nacimiento, y eso aumenta las posibilidades de que una vez sean adultos y estén ya en periodo reproductivo regresen al mismo lugar para reproducirse, por lo que en el mismo emplazamiento ubicamos varias cajas nido colocadas en sitios seguros para que las pudieran utilizar, y el proyecto salió muy bien puesto que las cajas se ocuparon con relativa facilidad, e incluso cajas que habíamos colocado en otras instalaciones de la misma finca situadas a más de 4 kilómetros de distancia han sido ocupadas por ejemplares liberados el año anterior y están criando con normalidad. Y también lo hemos utilizado pues, en instalaciones que hemos reformado en algún olivar, que hemos creado lo que llamamos una casa de vida, en la que hacemos también esta labor de hacking con ejemplares que vienen de los centros de recuperación de especies amenazadas, y luego colocamos nidales que están adosados a las aperturas que se ven en la foto de la izquierda, los distintos edificios por los que pueden entrar o salir las especies que hemos liberado ahí, que normalmente ha sido también lechuza común, mochuelo común y cernícalo vulgar. Aquí veis, por ejemplo, otro ejemplo de cómo proteger el acceso a las cajas nido, en este caso con una banda de azulejos muy lisos para evitar que potenciales predadores puedan trepar por la instalación y acceder a los nidales. Como decía,
El resultado ha sido muy bueno, tanto con el cernícalo como con el mochuelo. Y pasamos a también hablar muy brevemente todo este trabajo de buscar que tengamos más aves, de meterles todas estas instalaciones para apoyarlos. ¿Cuál es su sentido? ¿Por qué las queremos? Pues, en un medio productivo con el medio agrícola hay que tener en cuenta que las aves nos proveen de servicios ecosistémicos muy interesantes. El más conocido y que está en el centro de estas jornadas pues es el control de plagas. Hay un montón de especies de aves que nos ayuden a controlar las plagas. Y hay que tener en cuenta que a mayor biodiversidad y mayor diversidad de aves, más fácil va a ser que ese control sea más completo, puesto que cada especie se especializa, nunca mejor dicho, en distintos sustratos y en distintas especies. Aquí tenemos 6 ejemplos que lo ilustran muy bien. El primero a la izquierda es el alcaraván, que normalmente consume sus presas en el suelo, al igual que lo haría un zorzal, que lo vemos abajo. El carbonero común está acostumbrado a comer pequeños insectos en las ramas, mientras que el petirrojo hace como el carbonero común, que come muchos insectos en las ramas, pero también las consume del suelo. El chotacabras, que es el que está arriba a la derecha, está especializado en coger insectos directamente del aire y, por ejemplo, el picopicapinos que vemos a la derecha, pues las coge directamente de los troncos, con lo cual vemos que a mayor variedad vamos a poder actuar con mayor eficacia en distintas partes del cultivo y actuando en las plagas en distintas fases o sobre distintos tipos de plagas. Pero aparte de eso nos proporciona otros servicios ecosistémicos muy interesantes, como es el de la dispersión de semillas, que nos ayuda a mejorar la conectividad. Esas zonas no productivas que queremos restaurar o mantener, en gran parte se crean y se mantienen gracias a la dispersión de semillas que realizan muchas especies de fauna. Entre las aves, algunas de las más conocidas y que hacen esta función de forma muy intensa son el estornino pinto, la grajilla o quizá el ave más característica del olivar, sobre todo en invierno, que es la curruca capirotada. Otro servicio muy interesante que nos proporcionan las aves es el control del ramoneo, el control de los daños que producen algunos roedores por ramoneo, como pueden ser los daños que puedan producir los topillos en raíces o los daños que pueda producir el conejo en las zonas donde hay mucho conejo. Ya sabemos que le gusta roer donde menos nos gusta a nosotros. Y en este caso, pues especies de aves rapaces como el mochuelo, que tenemos aquí, el aguilucho cenizo o el milano real, u otras muchas como la lechuza o como el ratonero común, pues van a ayudarnos a controlar esas especies que producen este ramoneo. Y por último, no hay que olvidar los servicios sanitarios que nos dan las especies carroñeras y que hacen que los cadáveres que puedan aparecer en nuestra explotación pues desaparezcan de forma muy rápida, evitando la propagación de enfermedades. En el caso del buitre común, del alimoche, el buitre negro, el cuervo, la urraca. Bien. Vamos a ir cerrando, no sé cómo voy de tiempo, pero vamos a ir cerrando poco a poco. Algunas consideraciones importantes a la vista de todo lo que hemos ido revisando ahora. Lo primero es que las cajas nidos deben de contemplarse como una herramienta complementaria dentro de una estrategia mucho más amplia de recuperación de biodiversidad. Las aves necesitan de sus hábitats y los necesitan bien conservados. De nada sirve ponerles muchas cajas nidos si luego no tienen un hábitat al que poder desplazarse y del que poder alimentarse. Podríamos decir que la caja nido sería la veleta de una casa. La pones al final y la pones como remate, pero si no tienes una casa debajo no tiene ningún sentido ponerla. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que no todas las aves son susceptibles de utilizar nidales. Como decía, una estrategia de recuperación tiene que tener otras acciones. En nuestro caso, en el agroesquema ambiental que hemos desarrollado en Olivares Vivos, ya os he dicho antes que los dos primeros elementos y que son los que más efecto están teniendo en la recuperación de biodiversidad han sido el mantenimiento y recuperación de cubiertas herbáceas y la restauración y creación de elementos del paisaje y de vegetación natural. Estos dos elementos son los que prácticamente han soportado sobre sus hombros la mayor parte de la recuperación de la biodiversidad, y las cajas nido lo que hacen es apoyarlos e impulsarlos sobre
determinados grupos. Y es muy importante conocer y investigar sobre la biología de las especies que nos interesa que interaccionen con el cultivo. Si estamos trabajando o queremos impulsar la presencia de especies polinizadoras o la presencia de especies consumidoras de plagas, es muy importante que conozcamos su biología, porque las relaciones ecológicas siempre son más complejas de lo que somos capaces de ver. Y una especie que durante un periodo determinado del año nos ayuda a combatir una mosca del olivo o una polilla del olivo o una alzofera, va a tener necesidades alimenticias durante todo el año, con lo cual es seguro que va a necesitar de otras especies presa que probablemente no estén en el mismo olivar o en el mismo almendral, sino que van a estar en esa vegetación del arroyo o en las bandas florales que se pueden ubicar en los laterales de los caminos o en cualquier otro elemento del ecosistema. Por lo tanto, eso es muy importante, la función complementaria que tiene la utilización de nidales, pero la función básica, que es la recuperación y el mantenimiento de un ecosistema lo más equilibrado posible. Y luego, unas consideraciones, pongo un solo ejemplo, pero en general hay que adaptar las prácticas agronómicas a los objetivos que estamos pretendiendo conseguir con estas estrategias de recuperación de biodiversidad. De nada tiene poner un montón de unidades de insectos y sembrar parches florales y demás, si luego no hacemos un uso de los pesticidas y de los insecticidas absolutamente razonable, intentando reducirlos al máximo y utilizándolo única y exclusivamente cuando es realmente necesario, sin recurrir a tratamientos calendario. Bueno, básicamente eso era lo que quería contar aquí. Estaré encantado de responder todas las preguntas que queráis en el turno de preguntas y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. La verdad que ha sido una introducción muy interesante sobre el concepto de cajas nido y el trabajo que estáis realizando desde Olivares Vivos. Invito a los participantes a hacer preguntas que al final de las intervenciones pues no tendremos ningún inconveniente en contestarlas. Ahora le damos paso a Antonio Rubio, que es ambientólogo de la Granja de Bichos, que nos va a presentar nos va a hacer una presentación sobre los hoteles de insectos como una herramienta sostenible en el control de plagas. Antonio, cuando quieras. Vale. Estáis viendo todos la pantalla completa ya, ¿verdad? Sí. Y Antonio. Perfecto. Nada, comenzamos. Vamos a hablar un poco de los hoteles de insectos, que bueno, es una pequeña excisión dentro de la charla que nos ha dado Carlos. Realmente los hoteles de insectos no son más que un tipo más de caja nido y por tanto muchas de las cosas que han estado comentando sobre las cajas nido en general son perfectamente válidas también para este tipo de hoteles. En concreto, se les suele llamar hoteles de insectos desde hace tiempo, pues es un nombre que, bueno, pues que es un nombre bonito y que cala mucho en la gente y que tiene bastante de fantasía realmente. Porque cuando hablamos de hoteles de insectos, bueno, la gente tiende a pensar en mariposas, mariquitas y otro tipo de animales pues muy bonitos, ¿no? Y muy icónicos y que suelen ser muy atractivos para la gente. Hay que tener en cuenta que esto todo tiene un origen, ¿no? El origen está muy claro y es en Alemania, Holanda y estos países donde ya hace muchos años que existen empresas comercializadoras de hoteles de insectos. Y claro, es mucho más fácil vender un hotel de insectos si en la portada pones una mariposa preciosa o una mariquita que si pones avispas o abejas. La gente normalmente tiende a sentir repugnancia o repulsión por aquellos animales que asociamos con aguijones, con veneno y con picaduras. Sin embargo, cuando le planteas a la gente una caja nido para traer maripositas, mariquitas, etcétera, pues es todo muy bonito y muy bucólico y la gente le encanta, ¿no? No ve peros. La realidad no es esta. La realidad es que los hoteles de insectos no deberían de llamarse hoteles de insectos, al menos los que nosotros más usamos y estamos especializados en diseñar. Después llevaremos 7 o 8 años diseñando hoteles de insectos. Al principio lo que hacíamos era, bueno, lo que todos, ¿no? Copiar un poco lo que había en estudios por internet y hacer un poco lo que hacían otros países. Con el tiempo nos dimos cuenta de que, bueno, que no, que aquí en el clima mediterráneo, hablar de hoteles de insectos es hablar de hoteles de insectos trogloditas, en concreto resumiendo, hoteles de himenópteros, es decir, hoteles de abejas y de avispas solitarias.
¿Cuál es el problema cuando hablamos de abejas y avispas solitarias? Pues eso, que pensamos en las avispas que nos pican, en las avispas agresivas, y cuando a un agricultor le comentas que quieres atraer fauna auxiliar, bueno, fauna auxiliar, ¿qué sería la fauna auxiliar? Antes que nada, la fauna auxiliar es aquella que nos ofrece un servicio. La fauna auxiliar, en este caso concreto, en el entorno agrícola, la fauna auxiliar es la que colabora con el agricultor, ofreciendo servicios que benefician al agricultor. Es decir, que ayudan bien en el control de plagas, o bien en la polinización y, por tanto, fertilización de nuestros cultivos, o bien incluso en la degradación y en la mejora de los suelos. Todos estos animales que intervienen en estos procesos están ayudando a tener más producción y, por tanto, son animales que son beneficiosos y los consideramos fauna auxiliar. Después de este inciso, continuamos ya con lo que estábamos hablando, las avispas. Cuando hablamos de avispas y abejas, generalmente pensamos siempre, bueno, pues en la abeja de la miel y en la avispa papelera, que es la avispa que nos pica. Esto es lógico porque son las abejas y avispas que más nos llaman la atención, porque son las que cuando hemos ido al campo pues nos han picado, cuando hemos estado trabajando en el huerto nos han picado. La realidad es que solo con las abejas, aquí en España tenemos más de 1000 especies de abejas diferentes. Eso es una barbaridad. De estas 1000 especies diferentes, la gran mayoría no tienen reina, ni tienen obreras, ni generan colmenas, ni son sociales. Son avispas y abejas solitarias. La diferencia principal es que las abejas y avispas sociales tienen, como la gran mayoría de individuos que forman una colmena o un avispero, tienen la prioridad absoluta es proteger a la reina, ya que la reina es la única hembra fértil de toda la colonia y, por tanto, es la única capaz de poner huevos. Es por esto que cualquier obrera dará su vida sin pensarlo, ya que sin la reina no hay colonia. Esto hace que sean muy agresivas y que a veces, pues si nos acercamos o estamos trabajando en el campo y tocamos algún sitio, ellas consideran que están en peligro, aunque realmente no lo estén, ¿no? Ellas simplemente reaccionan frente a estímulos, lo que harán será atacarnos para proteger a esa reina, ¿no? Y que pueda seguir poniendo huevos. Con las abejas melíferas pasa algo parecido. A veces nos ocurriría acercarnos a un panal y empezar a hacer movimientos agresivos porque las obreras van a defender a la colmena por el interés común, ¿no? De la colonia. Sin embargo, si nos fijamos un poco más cuando salimos al campo, nos daremos cuenta de que la gran mayoría de himenópteros, es decir, abejas y avispas, no son gregarias, no forman grandes colonias ni mucho menos son agresivas. Aquí tenemos un ejemplo de los más habituales que podemos encontrar de avisperos. Es un avispero, se podría llamar avispero porque es un sitio que utilizan las avispas para criar, pero no se trata de avispas coloniales, sino de avispas solitarias, como vemos aquí. Este sería un Astelifron y, como veis, lo que hacen son, bueno, construir un equivalente al avispero conocido, ¿no?, de papel, o algo parecido también a las colmenas de cera que construyen las abejas, pero utilizando otros materiales que pueden encontrar en su entorno. De hecho, la gran mayoría de abejas y avispas utilizan más el barro que la celulosa o la cera o otro tipo de sustancias. Aquí vemos cómo construye su celda. Lo que hará será llenarla de pequeños artrópodos, esta especie en concreto caza sobre todo arañitas y cosas así. Luego pondrá su huevo y tapará la celda para que su larva pueda alimentarse de la despensa que hay en el interior, desarrollarse, pupar y salir como una nueva adulta que repita el ciclo. La gran mayoría de abejas y avispas solitarias son así, funcionan así. Son hembras independientes que se reproducen con los machos y, una vez están fértiles, se dedican durante toda la temporada a acumular la mayor cantidad posible de alimento y a poner el mayor número posible de huevos para que su especie tenga la máxima descendencia posible. Aquí vemos otro ejemplo. Este es un ejemplo de una abeja solitaria, de las más comunes que tenemos. Esta es una Anthophora fulvitarsis, en la que podemos incluso apreciar aquí abajo a la derecha sería el parásito. Casi todas las abejas tienen un parásito asociado. Esta en concreto, aquí tenemos una melecta que está especializada en encontrar los nidos de esta abeja, los nidos que va haciendo, se mete en su interior, saca el huevo de la abeja original y deposita el suyo en su lugar. Es algo muy parecido a lo que hacen los cucos, las aves que conocemos todos, ¿no?, que suelen parasitar los nidos de córvidos. Ponen su huevo, a veces el pollo cuando sale lo primero que hace es tirar la competencia y los pobres cuervos o urracas que tienen el anfitrión ahí metido, tienen al parásito ahí metido, lo que hacen es alimentar a la cría de cuco sin ser conscientes de que no es su propia cría. Aquí pasa algo parecido, es un mecanismo básicamente idéntico, solo que en este caso, en lugar de en aves, pues sucede en abejas. Y es muy, muy habitual. Esto lo pongo como ejemplo porque la gran mayoría de abejas solitarias y avispas solitarias, la gran mayoría, que forman también casi la totalidad de las abejas, de especies de abejas y avispas que tenemos, porque la mayoría son solitarias, utilizan taludes de tierra para anidar.
sea, tampoco debemos pensar que los hoteles de insectos son algo que le va a solucionar la vida a todos los himenópteros, a todas las abejas y a todas las avispas del entorno. Esto no es así. Solo una pequeña parte de abejas y avispas solitarias de nuestro entorno, de nuestro ecosistema, van a aprovechar esos hoteles de insectos. Una pequeña parte. La gran mayoría, y esto quiero recalcarlo, lo que van a hacer es utilizar taludes, van a escarbar en el suelo y van a hacer los nidos allá donde puedan. Sin embargo, y son los que nos interesan a nosotros, hay cierto tipo de avispas y abejas solitarias, un pequeño grupo, que aún así representan muchísimas especies, pero ya os digo, la gran mayoría prefieren hacerlo en taludes o directamente en el suelo. Hay un pequeño grupo que lo que hace es aprovechar galerías ya excavadas previamente. Esto les ahorra la energía a ellos de tener que hacer un agujero en el suelo o de tener que recoger grandes cantidades de arcilla, ¿no?, de barro para construir sus estructuras en las que criar. Estos lo que han hecho ha sido adaptarse y decir, bueno, si ya hay estructuras que nosotros podemos aprovechar en la naturaleza, lo que han hecho ha sido adaptarse a esas estructuras y aprovecharlas para utilizarlas como lugar donde criar. Estas estructuras ya fabricadas de las que estamos hablando son ni más ni menos que agujeros en la madera muerta que son normalmente generados por xilófagos, como en este caso aquí vemos una larva de escarabajo y aquí vemos el resultado. Vemos un tronco en el que ya han emergido esas larvas de escarabajo y han dejado tras de sí, bueno, pues galerías de diferentes tamaños, diámetros, profundidades, que son las que serán aprovechadas después por, pues en este caso, la fauna de la que estamos hablando, que son los himenópteros considerados fauna auxiliar. Abejas, que tienen una función polinizadora, ya lo sabemos, y las avispas solitarias porque, además de polinizar, porque los adultos también consumen néctar, ya que les proporcionan energía inmediata que les viene muy bien, ¿no?, para volar, para toda esa energía que necesitan para cazar y para el día a día. Las larvas de las avispas son carnívoras. Las larvas de las avispas se alimentan de otros artrópodos, por tanto las avispas adultas no tienen que cazar gran cantidad de insectos o, bueno, de artrópodos en general para alimentar a estas larvas, y esto hace que tengan una función como control de plagas muy efectiva. En este caso, bueno, aquí tenemos un Antidium que, aunque es una abeja solitaria que suele tapar, además es muy curiosa porque suele utilizar como material para tapar los agujeritos, en lugar de barro, resinas y otro tipo de materiales, lo que hace es raspar las pelusas del en vez de algunas hojas, hacer pequeñas bolitas de pelusa y con eso tapa los orificios. Luego pone una pequeña capa de resina encima para hacerla más impenetrable a hormigas, parásitos, incluso otras abejas que puedan robarle todo lo que ha acumulado. Recalco que es una abeja, aunque la mayoría de gente asociaría esta imagen a una avispa, como es normal, porque tiene color amarillo y negro, ¿no?, que nos dice, no me toques que te pico. Esta abeja no es nada agresiva, pero muchas abejas y también avispas utilizan este tipo de mimetismo que es el mimetismo batesiano. Lo que hacen es aparentar ser una especie peligrosa, precisamente para que la dejemos en paz. Si una abeja, por muy inofensiva que sea, tiene los colores de una avispa agresiva, la gran mayoría de la gente y de los animales, la fauna lo que va a hacer es, bueno, pues no tocarla demasiado, intentar no comérsela, no depredar sobre ella, no vaya a ser que sea una de esas avispas que pican y nos amargan en la mañana. Esto es una forma de supervivencia, ¿no?, de adaptarse. Generar un aguijón, ser agresiva y estar todo el día picando, pues, representaría un gasto de energía mucho mayor que el que representa imitar a otra especie que ya lo hace. Es mucho más inteligente, entre comillas, podríamos decir. La naturaleza siempre va buscando gastar el mínimo de energía, ¿no?, para conseguir un objetivo. Y ya directamente entramos en los hoteles de insectos. Los hoteles de insectos, como veis, no son nada del otro mundo, simplemente es una imitación de las galerías que ya hemos visto antes que utilizan algunos insectos en el medio natural. Los hoteles de insectos, como el resto de cajas nido, a mí me gusta presentarlos siempre como una medida compensatoria, pero además una medida compensatoria temporal, provisional, podríamos decir. La mayoría de ecosistemas, el objetivo a la hora de regenerar un ecosistema es que tenga suficiente diversidad, y la diversidad incluye tanto árboles como vegetación, como todo tipo de seres vivos que tenemos en un ecosistema. Y la biodiversidad arbórea incluye no solo muchas especies de árboles, sino también tener una gran diversidad de madurez, tener árboles jóvenes, tener árboles viejos, árboles enfermos, incluso árboles muertos. Un ecosistema sano debe de tener árboles muertos, debe de tener mucha biomasa muerta, madera muerta en la que puedan actuar los xilófagos, dejar esos huecos que luego aprovecharán nuestras abejas y avispas solitarias de las que estamos hablando. Esto es muy importante.
La mayoría de cajas nido las ponemos en zonas en las que todavía no tienen capacidad o madurez suficiente como para aportar estos huecos de forma natural. Pero nuestro objetivo siempre debe ser actuar en estas zonas para que a medio o largo plazo sean capaces de aportar estos huecos de forma natural. No tengamos que ir nosotros poniendo cajitas nido y aportándolos de forma artificial. Por tanto, siempre suelo decir que son medidas provisionales. Ahora, en el caso concreto de un entorno agrícola, que es lo que tratamos hoy, aquí sí que se podrían tener en cuenta como una medida continua o permanente, ya que en un cultivo no podemos permitirnos tener diversidad de árboles que sombren el cultivo y que ocupen espacio productivo. Tampoco podemos permitirnos tener, grandes cantidades de madera muerta por ahí tirada, porque estarían ocupando el espacio que necesitan los agricultores para cultivar y para ganarse la vida. Entonces, para mí sería la única excepción dentro de la restauración de ecosistemas o la mejora de ecosistemas. En concreto, los ecosistemas agrícolas, pues son los únicos en los que no podemos pretender tener un bosque maduro a medio o largo plazo, porque es un sitio en el que necesitamos ese espacio para cultivar la comida que todo el mundo necesita para alimentarse. Por tanto, es aquí donde hay que buscar este tipo de medidas y hacerlas en muchos casos permanentes. Como veis, en esta imagen hay mucha diversidad de hoteles de insectos. En la imagen de la izquierda veis un hotel que tendrá más de 2 metros de alto, y a la derecha también hoteles de grandes dimensiones. Estos hoteles nos vemos obligados a fabricarlos porque tienen muchísima demanda, sobre todo en zonas en las que se hace divulgación medioambiental. En las zonas dedicadas a la divulgación o a la educación medioambiental es muy importante tener cosas llamativas, algo que llame la atención de la gente y haga que la gente se pregunte para qué sirve, y ahí es cuando pues nos sirve un poco de enlace, ¿no?, con la gente para mostrarles lo que es un hotel de insectos. Y al ser tan grande y llamativo, pues eso capta la atención de los niños, que pues enseguida se ponen muy atentos a ver qué son los bichos que entran ahí, para qué sirve eso, y bueno, en ese lado, pues bien, tienen su función. Nosotros, en la práctica, preferimos hoteles mucho más pequeños, muchísimo más pequeños, de hecho, mucho más simples. Son menos llamativos visualmente, y así vas a poner un hotel en tu jardín, la mayoría de la gente prefiere un hotel muy bonito y muy llamativo, pero ya os decimos, desde un punto de vista práctico, es mucho mejor poner hoteles pequeños. ¿Por qué? Bueno, lo más práctico de todo y lo primero que pensamos es el presupuesto es limitado. Un agricultor tiene un presupuesto limitado a la hora de hacer acciones en su entorno. Si se gasta todo el presupuesto en un solo hotel, bueno, es menos efectivo que dividir ese hotel en muchas pequeñas partes y dispersarlas lo máximo posible por el entorno. Cuanto más dispersión tengan las cajas, más entornos con más variables diferentes podremos abarcar. Habrá zonas más frías, zonas más cálidas, zonas más sombreadas, zonas menos, zonas más próximas al agua, zonas más lejanas, zonas más próximas a cierta masa de vegetación, en fin. Tendremos zonas mucho más diferenciadas que lo que generarán de entrada es una mayor biodiversidad de abejas y avispas solitarias que ocupen nuestros hoteles de insectos. Esto es importante. Nosotros lo que buscamos es la mayor ocupación posible y por la mayor variedad de especies posible. Si ponemos un solo hotel en un solo sitio, por muy grande que sea, si por ejemplo, pongamos el ejemplo de que entra una especie que sea muy, muy territorial y de un tamaño y una corpulencia mayor al resto de especies, pues lo normal es que esta especie tenga preferencia, incluso hay otras especies que ni se molesten en competir, no van a intentar anidar ahí porque van a venir la otra y la van a tirar. Entonces, suele haber más interacciones interespecíficas de competencia que perjudiquen a las especies más débiles, ¿no?, o menos espabiladas a la hora de competir con otras abejas y avispas. Otra de las causas por la que no nos gusta demasiado los hoteles demasiado grandes, muy, muy grandes, es porque tienden a convertirse con los años en grandes núcleos donde se acumulan muchísimos ácaros, muchísimos parasitoides, criptoparásitos, todo tipo de fauna especialista en aprovecharse del trabajo de nuestras abejas y avispas solitarias. Los ácaros directamente, los ácaros, ya sabéis, lo que son muy parecidos a nuestras pulgas o nuestras caparras, cosas así, las garrapatas. Lo que hacen los ácaros es chuparles la sangre directamente a la linfa a las abejas, perjudicándolas muchísimo. De hecho, hay veces que hay hoteles que hay imágenes por internet de hoteles en zonas, sobre todo en zonas más húmedas, ¿no?, que suelen proliferar mejor los ácaros, donde las abejas están completamente sepultadas por ácaros y eso provoca una mortalidad muy grande y, por tanto, el hotel deja de tener su función como un lugar en el que proliferen la fauna auxiliar. Incluso pueden llegar a ser puntos de
eliminación de fauna, ¿no? Sumideros donde las abejas llegan creyendo que van a poder criar y lo que se encuentran luego es, pues eso, una animalada de parásitos que lo que hacen es acabar con sus larvas y provocar una mortalidad que, vamos, que es incompatible con el objetivo que pretendemos a la hora de instalar un hotel. Cuando revisamos los hoteles de insectos, porque es muy importante saber qué está pasando en cada hotel, es decir, si un hotel de insectos nos damos cuenta de que llega al punto en el que es básicamente un criadero de ácaros y de parasitoides, lo que debemos hacer es sustituir ese hotel, cambiarlo de lugar, en fin, intentar evitar que sean sumideros. Lo que buscamos en los hoteles es que sean puntos de cría, nunca sumideros. En esta imagen, bueno, la pongo de ejemplo un poco porque a veces es muy sencillo diferenciar quién ha ocupado el hotel y a veces no tanto. Aquí tenemos dos agujeros, los dos de la izquierda, que vemos que están tapados con pequeños recortes de hoja. Y esto nos dice sin ninguna duda que los ocupantes son abejas solitarias, en concreto megaquílidos. Sin embargo, el agujero que tenemos en la derecha está tapado con barro y esto ya es un poco más complicado de identificar, porque tanto avispas como abejas utilizan el barro como material para tapar los orificios. Aquí tenemos un ejemplo, también con barro, de una abeja, de una osmia. Sí, bueno, una osmia es un tipo de abeja solitaria que utiliza barro. Una osmia cornuta era la especie en concreto. Utiliza barro para tapar los orificios, igual que lo utilizan otras especies de avispas solitarias, como puedan ser Lynchium o Antistrocerus o otro tipo de avispas. Las avispas, la gran mayoría de avispas solitarias que veremos en los hoteles de insectos utilizan barro. Pero bueno, lo que nos ocupaba aquí en la charla esta en concreto era la función de control de plagas de los hoteles de insectos, más allá de la función polinizadora que suele ser la más conocida, ¿no?, que ejercen las abejas. Como veis en esta imagen, bueno, vemos una avispa del género Antistrocerus cargando una larva de lepidóptero prácticamente más grande que ella y desde luego más pesada. Para que veáis la ferocidad, ¿no?, la valentía que tienen estos animales a la hora de capturar a sus presas. Aquí tenemos otro ejemplo bueno, este es otro género de avispa solitaria, también es una avispa solitaria o una avispa alfarera. En concreto es una avispa del género Rhynchium, la especie es Rhynchium oculatum. También están especializadas en capturar larvas de lepidópteros, orugas principalmente. En este caso, la oruga que está transportando es una oruga, bueno, es una plaga de los olmos. Hay que mencionar que casi todas las especies de avispas que encontramos en los hoteles de insectos son especialistas en capturar larvas de lepidóptero. En concreto, como la charla de hoy ronda un poco alrededor de la Chilella fastidiosa y de sus vectores de transmisión, he de remarcar que yo al menos no he podido encontrar ningún estudio que relacione himenópteros y vectores himenópteros que sean ocupantes de hoteles de insectos y vectores de transmisión de la bacteria de la Chilella fastidiosa. Aquí, por ejemplo, ya os estoy diciendo que se alimentan de todo tipo de lepidópteros normalmente, pero yo por lo menos hasta el día de hoy todavía no he visto ninguno de los ocupantes de los hoteles de insectos que esté especializado en la captura de hemípteros, por ejemplo, que suelen ser, yo no soy especialista en Xylella, pero los hemípteros suelen ser el principal vector de esta enfermedad. Por tanto, sería necesario hacer muchos más estudios y observar con mucho más detenimiento sobre qué presas actúan este tipo de depredadores. Aquí vemos una imagen en la que se aprecia cómo, bueno, la avispa, la Rhynchium, va acumulando orugas y más orugas dentro de una celda. En concreto, esto es una caña de bambú. Cuando estime que hay suficiente alimento para que se pueda desarrollar su descendencia, lo que hará será tabicar con barro y esperar a que, bueno, que nazca la larva y crezca. Aquí vemos la misma avispa, la Rhynchium, y a la izquierda vemos, bueno, más o menos pues, las orugas que ha ido cazando en apenas un par de horas. Es decir, que son muy rápidas cuando las condiciones ambientales son buenas y hay abundancia de plagas, o sea, de alimento. Estas avispas son verdaderas máquinas de cazar orugas de lepidóptero. No tienen otra cosa que hacer, están todo el día realizando viajes y en ocasiones estos viajes pueden tardar alrededor de 2, 3, 4 o 5 minutos entre oruga y oruga, para que os hagáis una idea. De manera que cada día una sola de estas hembras puede atrapar cientos de orugas de lepidóptero. Perdón.
Aquí, bueno, esto es un hotel de insectos de observación que hicimos hace unos cuantos años, precisamente para poder sacar estas imágenes, ¿no? En la que pudierais observar las fases en el interior de un hotel de insectos. Es muy importante, hay que dejar muy claro que los hoteles de insectos nunca deben de fabricarse con plásticos ni con materiales no transpirables. Esto es nefasto, es horrible. Es lo peor que se puede hacer en un hotel de insectos, utilizar pajitas de plástico, tubos de plástico y otro tipo de materiales así. En primer lugar, porque son cosas que vamos a dejar por el monte y que, aunque no queramos, pues muchos se acaban rompiendo, se acaban olvidando y se quedan por el monte. Y si son de plástico, bueno, estamos condenando al monte a tener más contaminación de plástico y eso de entrada hay que evitarlo como sea. Pero es que no solo, ese no es el principal problema. El principal problema es que el plástico, al no transpirar, tiende a acumular el agua en el interior de las celdas, porque las larvas respiran, transpiran y generan vaho, generan humedad. Esta humedad, al acumularse, genera hongos y provoca la mortalidad de los ocupantes. Por tanto, es muy importante no utilizar nunca plásticos en hoteles de insectos y menos aún en nuestro clima mediterráneo, ya que la gran mayoría de los ocupantes van a morir. Así de claro. Esto lo hemos probado y es lo que hemos observado, mueren. De manera que no lo hemos vuelto a repetir, pero bueno, en su día lo hicimos en un par de ocasiones, más que nada para conseguir estas imágenes y poder ver qué ocurría en el interior de los hoteles. En estas 4 imágenes podéis ver, bueno, arriba a la izquierda en primer lugar vemos la hembra de una Rhynchium oculatum, que lo primero que hace cuando entra en un agujero es marcar el final. Dice, bueno, hasta aquí me viene bien a mí. Construye un tabique de barro y deposita un huevo, que vemos ya en la imagen B. Vemos aquí, de forma alargada y de color amarillento, un huevo que ha dejado pegado en el tabique final de barro, que será el tope de la celda. Y ya ha empezado a acumular orugas. Luego ya en la imagen C vemos que hay una barbaridad de orugas acumuladas y el huevo sigue ahí sin salir. Estas orugas hay que tener en cuenta que no están muertas. Las avispas lo que hacen es picar a las orugas para dejarlas inmóviles. De esta forma no se mueren y no se pudren. Si se pudrieran, se echarían a perder y ya no servirían de despensa. Entonces es muy importante mantenerlas vivas para que estén frescas en el momento en que el huevo eclosione y salga la larva de la avispa y empiece a alimentarse de ellas. En la imagen D vemos que la larva ya ha salido, se ha alimentado de todas las orugas del lepidóptero que tenía a su disposición y ahora lo que vemos es, bueno, pues una larva de avispa bien gorda y hermosa que simplemente está esperando a pupar y transformarse, hacer la metamorfosis y transformarse en un adulto. Este es el proceso que sirve prácticamente no, todos los himenópteros de los hoteles de insectos. Las abejas hacen lo mismo, pero en lugar de utilizar presas vivas como fuente de proteínas para sus crías, lo que hacen es acumular polen. Las abejas proceden evolutivamente de las avispas o de algo muy parecido a las avispas que tenemos a día de hoy, y en su día también se alimentaban también eran cazadoras y también necesitaban proteína animal para alimentar a sus crías. Pero con la aparición de las flores, las abejas lo que hicieron fue adaptarse a esta nueva fuente de alimento y de proteínas con las que podían alimentar también a sus crías, que era el polen, y de paso cumplir una función importantísima que era, bueno, pues polinizar, ¿no?, a estas nuevas especies vegetales que surgieron con el nuevo adelanto, ¿no?, que supuso la creación de flores. Y esto sería un poco todo, porque veo que me estoy ya pasando un poquito del tiempo. De modo que, bueno, para último y para rematar, esto es un poco, bueno, a nivel de curiosidad, ¿no? Quería comentar que la gran mayoría de artículos que vais a encontrar en español sobre hoteles de insectos no son más que traducciones de artículos alemanes, artículos holandeses, artículos ingleses, que a su vez suelen ser artículos que tienen origen en empresas que se dedican a la producción de hoteles de insectos. Es por esto que la gran mayoría de artículos que veamos sobre este tema nos van a ilustrar con gran cantidad de imágenes de mariquitas, gran cantidad de imágenes de mariposas y todo tipo de insectos que luego en la práctica nosotros no vamos a ver en los hoteles de insectos. Sin embargo, un animal que ningún blog comenta, ningún artículo comenta, ningún texto especializado en hoteles de insectos comenta, es precisamente las mantis. Las mantis religiosas, nadie se esperaría que fueran a utilizar los hoteles de insectos, pero nosotros hemos estado comprobando en estos 7 o 8 años que llevamos revisando hoteles de insectos que es asombrosa la cantidad de veces que encontramos ootecas, es decir, las masas gelatinosas en las que protegen sus huevos las mantis y luego se secan y tienen una textura así como
como de papel duro. En el interior están los huevos de las mantis de las que emergerán las ninfas. Estas zootecas son muy, muy habituales en los hoteles de insectos. De hecho, hay veces que encontramos incluso 5, 6, 7, 8 puestas de diferentes individuos o de diferentes temporadas en un solo hotel de insectos. Y estamos hablando de hoteles de insectos de los pequeñitos, de los que solemos instalar en explotaciones agrícolas. La minoría de las veces son mantis religiosas, y la gran mayoría de las veces se trata de la mantis mediterránea, de la iris oratoria. Y bueno, con esto no queremos decir que los hoteles de insectos sean el único sitio donde pueden criar las mantis, ni mucho menos. Las mantis religiosas se adaptan prácticamente a cualquier superficie, troncos, piedras, chapas de metal y prácticamente cualquier sitio en el que tengan un poquito de calorcillo en el que pueden desarrollarse los huevos. Pero bueno, me ha parecido curioso ponerlo aquí al final porque para que veáis que los hoteles de insectos realmente son hoteles de himenópteros, es decir, de abejas y de avispas solitarias, y que puntualmente pueden ser utilizados para criar también por algunas de estas especies, pero que no es lo habitual. Y que esas especies no son las que encontramos en la mayoría de artículos que hay escritos sobre hoteles de insectos, ni mucho menos. Son precisamente, pues eso, mantis, y puntualmente también encontraremos pues chinches y otro tipo de insectos, pero que no los usan para criar. Incluso los coccinélidos que podamos encontrar en hoteles de insectos, mariquitas y demás, son hembras que sobreviven al invierno metiéndose en grietas y otro sitio de oquedades donde puedan protegerse del viento y de la lluvia, para que cuando vuelva el buen tiempo poder volver a emerger y reproducirse. Pero ya sabéis, tanto mariposas como coccinélidos y la mayoría de insectos depredadores, sus puestas las realizan en la propia planta donde están los pulgones o donde está el alimento para sus larvas. No van a utilizar los insectos para criar, por mucho que sean animales bonitos. Y nada más. Creo que ya me he pasado un poquito del tiempo y yo creo que ya con esto es suficiente. Si queréis que hablemos un poco más de alguno de los puntos o queréis que resolvamos alguna duda que pueda haber surgido, estaré encantado de hacerlo. Muchas gracias, Antonio. Vamos justo de tiempo. Hay ya varias preguntas en el foro, con lo cual voy a hacer yo una breve presentación de cómo estamos utilizando todos estos conocimientos. Voy a poner, no sé si, ¿veis mi pantalla? Sí, Teresa, la vemos. Vale. Bueno, como he dicho, Carlos y Antonio han desarrollado más específicamente las bondades de tanto cajas nidos como hoteles de insectos y todo el servicio y el beneficio que la implementación de esta herramienta o sistema o forma de gestionar la herramienta nos aporta a nuestra explotación. Y nosotros nos vamos a centrar más en cómo hemos implementado todo eso en nuestro proyecto Life Resilience. Para quien no conozca el proyecto Life, ya lo ha introducido Ricardo al inicio de la jornada, pero es un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea para prevenir las xylella fastidiosa en plantaciones de alta densidad, tanto de olivar como de almendro, aplicando prácticas sostenibles. Es un consorcio de 9 socios de Italia, Portugal y España, y bueno, Galpagro pues coordina un poco el mismo. No voy a adentrar en profundidad en el proyecto, pero sí tenemos que ver los objetivos del mismo para entender por qué hemos tomado o hemos implantado estas medidas. Uno de los objetivos del proyecto, liderado por la Universidad de Córdoba, era crear nuevas variedades resistentes a la xylella fastidiosa, pero tenemos también otro objetivo muy importante, que es crear un modelo de buenas prácticas, de prácticas sostenibles, que nos ayuden a tener plantas con resiliencia ante la incidencia de distintas plagas y enfermedades, y también pues a prevenir esa propagación de distintas enfermedades, entre ellas pues la xylella fastidiosa. Por tanto, además estas prácticas lo que tienen como objetivo, aparte de disminuir esa incidencia de plagas y enfermedades, es de reducir la huella de carbono, reducir el consumo de agua y aumentar la biodiversidad. Y aquí fue donde, bueno, en una gestión sostenible de finca y donde teníamos que aumentar la biodiversidad de las fincas,
y pues decidimos implementar cajas nido y hoteles de insectos para evaluar la biodiversidad de la finca y cómo nuestras medidas estaban impactando en el entorno. En el proyecto trabajamos en 3 fincas demostrativas, una en España, que es la finca El Valenciano, gestionada por Galpagro; en Portugal, una finca de almendro gestionada por Charquerao; y en Italia, una finca gestionada por Salop, otro socio del proyecto, también de olivar. En esta finca lo que estamos haciendo es implementando distintas medidas para conseguir ese modelo de buenas prácticas, de prácticas sostenibles, para prevenir la incidencia de Xylella fastidiosa. Entre esas estrategias o prácticas sostenibles, lo que estamos haciendo es introduciendo microorganismos bioestimulantes para asignarle o adquirir a la planta cierta resiliencia, y también mejorar la salud del suelo, ¿no? Tanto y la calidad del suelo. Entonces, estamos actuando en esta estrategia para fortalecer suelo y planta. También estamos realizando una estrategia de riego deficitario controlado para ver la respuesta ante cierta incidencia cuando una planta está gestionada con un riego deficitario. Una de las tesis más interesantes, que son lideradas por uno de los socios, que es Nutriprado, donde estamos incorporando cubiertas vegetales a las fincas y estamos identificando pues cómo es los insectos vectores, depredadores o los posibles fauna auxiliar, que el beneficio que nos aporta teniendo implantado estas cubiertas vegetales, ¿no? Para finalmente tener el control en este caso, del control de los insectos vectores de Xylella fastidiosa, si lo hubiese, y bueno, entender un poco más todo el proceso de infección de la bacteria. Y luego otra estrategia que lo que hacemos es combinar las anteriores y ver el impacto que tiene tanto en el suelo de la planta y en la biodiversidad de la finca la implementación de estas medidas. Como he dicho, uno de los objetivos era evaluar el impacto que tenía en la biodiversidad estas medidas que estábamos implantando, ¿no? Nosotros en El Valenciano, que es la finca española gestionada por Galpagro, que es una finca de olivar súper intensivo, establecemos estas medidas y teníamos ya una experiencia previa con las cajas nido y los hoteles de insectos. Nosotros en el año 2016, previo al alcanzar el proyecto Life Resilience, que fue aprobado en 2018, ya instalamos cajas nido y hoteles de insectos y fuimos evaluando los beneficios la biodiversidad de la finca, para evaluar exactamente si la gestión integral o la producción integral que nosotros estábamos haciendo en la finca, de una explotación en superintensivo de olivar, qué repercusión estaba teniendo en la biodiversidad de la misma, ¿no? Ver si realmente se estaba intensificando o incrementando la riqueza de aves y de fauna en general, y también la abundancia de las mismas, ¿no? Fueron evaluadas de manera consecutiva durante 2 años y, bueno, aquí trabajamos con la granja de bichos y realmente ellos periódicamente, cada año, venían y evaluaban qué estaba ocurriendo en la finca con la biodiversidad, y nos encontramos que efectivamente se estaba incrementando, no tanto en número de especies como en cantidad de cada una de ellas, pues la biodiversidad de las fincas. Y a raíz de aquí, pues decidimos que una de las medidas que vamos a implantar en el proyecto, pues para evaluar la biodiversidad, pues sería la instalación de estas cajas nido y hoteles de insectos, para ver qué impacto estábamos teniendo en la finca sobre biodiversidad. Entonces nos pusimos en contacto con la granja de bichos, que en este caso con Antonio, pues ya habíamos trabajado previamente y bueno, fue en el periodo de pandemia y todo era más fácil con ellos. Lo que hicimos fue pues
ofrecer toda la información que teníamos de la finca, ofrecerle toda la... Bueno, ellos estuvieron y reconocieron todos si había algún río, si había fauna alrededor, flora, perdón, alrededor de ese río, si disponíamos de árboles para instalar todas las cajas nidos y hoteles de insectos que recomendaron, y al final lo que hicieron pues fue una propuesta de proyecto para las 3 fincas demostrativas del proyecto, tanto en España, Portugal como en Italia, con 2 cultivos, como he dicho anteriormente, 2 fincas tienen olivar y una de ellas tienen almendra. Entonces ellos evaluaron, analizaron las diferentes fincas, nos hicieron una propuesta de proyecto y, bueno, fue implantado en las 3 fincas demostrativas en otoño de 2020. Como veis, las recomendaciones que nos daban estaba tanto en el número de cajas y de hoteles que teníamos que implementar en la finca, también la localización de las mismas, la altura, la orientación, en definitiva todas las pautas para que la implementación pues tuviese éxito, ¿no? En el caso de la finca El Valenciano, fueron instaladas 8 unidades de cajas nido para carboneros y herridillos, también 10 unidades de caja refugio para murciélagos, 1 unidad de caja nido para cernícalos y mochuelos y 10 unidades de hoteles de insectos para abejas y abejas solitarias. He de decir que, claro, que nosotros ya contábamos con material aquí, entonces, bueno, aquí fue el número de elementos, pues se redujo, puesto que ya disponíamos de ellos de un proyecto anterior. Como veis, en la medida de lo posible, aprovechamos tanto la arboleda como los postes que ya había en la finca. Y en el caso de que en alguna localización pues no pudiésemos apoyarnos en la arboleda ya implantada, pues utilizamos postes y realizamos pues la instalación de todo el proyecto en localización, orientación y altura que fue recomendada en el proyecto. Esta misma estrategia pues fue la seguida en todas las fincas. Como veis, esta es la finca de Portugal, donde es una imagen donde ya tenemos también implantada la cubierta vegetal y bueno, el procedimiento es el mismo, ¿no? Tengo que decir que, por un lado, los entomólogos del proyecto están evaluando la incidencia y analizando toda la incidencia de insectos vectores, depredadores y, bueno, en general de todos los insectos que tenemos en la finca gracias a las bondades de esta cubierta vegetal, pero que, como veremos a continuación, vamos a seguir evaluando toda la información que nos aporta las cajas nido, los hoteles de insectos, para cruzar datos y obtener unas conclusiones mucho más robustas. En el caso de Portugal, en esta finca de almendros, pues bueno, las unidades se incrementaron ya que no tenían con anterioridad ningunos elementos instalados y, bueno, desde Antonio no hizo el proyecto para las 3 fincas y también fue instalado en septiembre de 2020. En este caso sí pudimos apoyarnos más de la vegetación y de los elementos que encontramos en la finca, pero bueno, la verdad que la instalación de este número tan elevado de cajas fue un reto. En la finca en Italia, Italia es una finca de intensivo, donde bueno, la estrategia que seguimos fue la misma. Es la única finca que tenemos en el proyecto donde, bueno, está cercano a zonas donde sí hay incidencia de Xylella fastidiosa y están los entomólogos pues evaluando con más detenimiento todo lo que es el insecto vector. Aquí igualmente pues se instaló distintas unidades de cada uno de los elementos que el ambientólogo pues consideró
oportuno teniendo en cuenta las características de la finca y bueno, la verdad que está distribuida a lo largo de la misma. Aquí vemos fotos de la instalación. Y bueno, comentaros, yo simplemente quería poner imágenes de que realmente todo este esfuerzo y desarrollo que están haciendo otros compañeros, nos parece súper interesante y lo estamos implementando en nuestro proyecto. Es verdad que nuestra experiencia, la experiencia previa de Galpagro fue muy limitada. La experiencia actual espero que sea más extensa, pero estamos en un periodo de inicio de la implementación de estas medidas, porque, como he dicho anteriormente, fueron implementadas en otoño de 2020 y la primera evaluación que tenemos pues para el año para este año, para otoño de 2021. Y los entomólogos del proyecto más la empresa externa que va a evaluar los mismos, pues tendrán los datos suficientes para evaluar cómo es la situación actual de la biodiversidad de la finca donde estamos actuando y cómo las medidas que vamos implementando de manera periódica año tras año van a incidir en esta biodiversidad de la finca y, por supuesto, en el control de plagas y enfermedades, ¿no? Yo no me voy a extender más porque creo que Carlos y Antonio han definido muy bien todo lo que es el concepto de las mismas y ellos son los especialistas al final de esto. Nosotros simplemente hemos hecho implementarlo en nuestro proyecto y serán ellos y los entomólogos que tenemos en el proyecto los que evalúen los datos cuando los tengamos. Y entonces creo que es más interesante que abramos la sesión de preguntas, que hay bastantes. Voy a abrir para poder resolver todas las cuestiones que tienen los asistentes. Si os parece, voy a ir, Carlos y Antonio, voy a ir leyendo las preguntas por hora en la que se realizaron. Puedo intuir a quién va dirigida. José María Camarero pregunta a Carlos ¿cuál sería el momento adecuado para realizar el mantenimiento de las cajas nido? Pues cuando haya terminado la temporada de nidificación. En aves y en España en general, la temporada de nidificación puede empezar tan pronto como febrero, dependiendo de dónde estemos, y se puede alargar hasta finales de julio, porque hay muchas especies que pueden hacer varias puestas. Con lo cual, lo mejor es, para no pillarse los dedos, hacerlo en otoño a lo largo del otoño e invierno. Fernando Hernández nos pregunta a Carlos qué especie depreda el otiorrinco. ¿Qué especie depreda? Yo creo que eso va para Antonio, ¿no? ¿O Antonio? No sé, me has pillado. ¿Puedes repetir? ¿Qué especie depreda al otiorrinco? Pregunta para que deje el mail Sí. De himenópteros, que yo sepa ninguna, al menos que ocupen hoteles de insectos. Si no me equivoco, yo no soy especialista en entomología, pero es un coleóptero, ¿no? Es una plaga que es un coleóptero que quizá tenga algún tipo de avispa parasitoide, porque muchos coleópteros son huéspedes de avispas parasitoides, pero no conozco la especie en concreto. Lo que sí que puedo casi afirmar es que en los hoteles de insectos no se reproduce ninguna especie que yo conozca que parasite o deprede sobre coleópteros. Son casi todas sobre lepidópteros y hay alguna que otra que sobre saltamontes, grillos y cosas así, pero no, coleópteros no he visto.
haciendo una búsqueda muy rápida, comenta, estoy viendo una publicación, que sí que parece que hay algunas aves que pueden predar sobre el otiorrinco, y sobre todo las arañas. Las arañas son los principales enemigos que tienen a nivel de suelo. Vale, pero también me habéis pillado ahí. Depredadores generalistas, ¿no? Al final. Sí. Aquí hablan de arañas del género Tetrix y pájaros, pues serán pájaros que consuman en el suelo, pues pueden ser desde alacranes a lavanderas a colirrojos y ratones, de ratón de campo también. Sí, de hecho los lirones que comentabas que encontrabais en las cajas son grandes depredadores de escarabajos. O sea que es de esperar que sean depredadores, pero vamos, buscar un depredador concreto o específico, así como que pueda ser utilizado en control de plagas, ¿no? Que siempre se busca, pues ya es más difícil. Ahora, generalista, seguro que hay muchísimos que se alimentan de él. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. Mercedes Martín, que la verdad que dice que nos ha hecho varias preguntas por mail, no sé a quién se dirige, si a Carlos, Antonio o a mí. Si nos deja, bueno, yo creo que el contacto está en las presentaciones, pero bueno, si tiene alguna duda, pues que me escriba a mí directamente y ya le remito a quien corresponda. Aparte nos hace unas preguntas aquí en directo que dice que tiene colmenas instaladas en el olivar y que va a instalar ahora nidales. Que dice que sí sería una práctica perjudicial para las abejas. Sí, respecto a la apicultura, normalmente cuando asociamos el problema de las abejas y del declive de las abejas, solemos siempre asociarlo a la abeja de la miel. Y cuando hablamos de polinizador y de polinización por abejas, solemos pensar siempre en la abeja de la miel. Es por esto que muchas de las acciones que se hacen en favor de los polinizadores suelen empezar casi siempre por colocar colmenas de abejas melíferas en los cultivos. Y esto es contraproducente realmente. No tengo nada en contra de las abejas de miel ni en contra de los apicultores, eso hay que dejarlo bien claro. De hecho, soy un gran consumidor de sus productos, esto tengo que dejarlo muy claro. Y todo es compatible. Pero al final es ganadería. Es ganadería, y si queremos reintroducir especies silvestres, herbívoras, en un entorno, en un ecosistema, no podemos meter una ganadería inmensa que haga un sobrepastoreo que deje sin alimento a las especies que queremos reintroducir. Con las abejas pasa lo mismo. Las abejas melíferas son muy competitivas y hacen acopio de mucha más alimento del que necesitan realmente porque han sido seleccionadas para eso, para ofrecer miel, etc. Cuando tenemos grandes poblaciones de abejas que además están siendo cuidadas por el apicultor, ¿no? Que las protegen, les dan alimento cuando lo necesitan, etc., las abejas silvestres no pueden competir. Y lo que se genera normalmente es un gran hueco, un gran claro donde las abejas silvestres retroceden. Esto no pasa siempre. Si hay pocas colmenas, habría que ver el lugar, la cantidad de recursos que tiene, la cantidad de abejas que hay. Pero si se ponen más colmenas de las que toca, se genera una competencia directa con el resto de polinizadores que son expulsados de la zona. Por tanto, sí, puede ser contraproducente, habría que verlo. Vale, muchas gracias. También nos pregunta qué pájaro sería bueno para combatir la mosca del olivo. Yo la verdad que no tengo ningún... Antonio, o Carlos. Bueno, la mosca del olivo, volvemos a lo mismo. Si hablamos de aves, no hay ninguna ave especializada en comer la mosca del olivo, que yo sepa. Son especies normalmente generalistas que depredan sobre lo que más a mano tienen o lo que más disposición hay. Igual que los murciélagos que reaccionan cuando hay una salida de ciertas plagas, pues porque hay muchas y comen más de eso. La mosca del olivo, pues cuando haya una gran salida de mosca, habrá muchos animales oportunistas que la aprovecharán y se alimentarán de ella. Pero no sé si puedo hablar de un depredador específico de la mosca del olivo. Quizá Carlos pueda dar más luz. No, efectivamente, no tienen uno específico que se haya especializado en esa presa, pero sí que hay una serie de especies que las atacan en función de si es cuando acaban de salir o si están ya en el suelo. Lo que sí que hemos visto es que el servicio ecosistémico de depredación de mosca del olivo por parte de aves se ve muchas veces limitado por la abundancia de aves, que a su vez se ve limitada por la abundancia o no de reductos de vegetación natural o seminatural. Es decir, que necesitamos en los paisajes en los que hay
más arroyos, más parches de vegetación, más serrizas, el ataque a la larva de la mosca es mayor. Otra pregunta por aquí para Antonio Rubio, que si han visto alguna avispa que controle la tuta absoluta. Al revés. De hecho, algunos hoteles mal gestionados pueden ser un reducto, un refugio de la tuta. Las cañas con muchos huecos o maderas muy viejas, muy agrietadas, pueden ser un refugio de la tuta para pasar el invierno y eso. O sea que no, realmente no. Además, el problema de la tuta es que la larva, bueno, como se desarrolla en el interior, las avispas no tienen acceso a ella, acceso físico. Quizá hay algún tipo de avispa parasitoide, sí, de hecho casi seguro que lo hay, porque hay avispas parasitoides para casi todo, pero ocupantes de los hoteles de insectos no hay ninguno que yo haya observado que acumule larvas de tuta. Tomás Soria pregunta a Carlos, ¿alguna ventaja de las islas artificiales para aves acuáticas en las balsas de riego? Perdona, la pregunta es si las hemos utilizado. ¿Alguna ventaja de las islas artificiales para aves acuáticas en las balsas de riego? A ver, ahí la ventaja principal es la que sacan las propias aves. Las aves acuáticas no se me ocurre de primeras un beneficio directo al agricultor, pero sí que bueno, que es una medida que no supone ningún perjuicio de cara al desempeño agrícola, que es muy fácil de implementar y que bueno, pues que nos puede incrementar un poquito la biodiversidad. Y como decía antes, luego las relaciones son muy complejas y quizá muchas de las especies que puedan criar en una isla flotante de una balsa de riego tienen relación con otras especies que pueden estar en los otros más cercanos, que a su vez tienen relación con otras especies que pueden estar interfiriendo en los campos y que están haciendo control de plagas, con lo cual es al final aumentar el grado de diversidad de un ecosistema y aumentar el grado de complejidad y darle mayor resistencia a ese ecosistema, mayor resistencia y flexibilidad. Gracias. Bueno, tenemos otras preguntas, como vamos justo de tiempo, voy a hacer una que se aleja un poco de lo que hemos respondido ahora, que nos preguntan una idea de coste que para implementar en una finca media de 50 hectáreas un sistema de control con cajas nido. Dependería mucho de la finca, también, del entorno de la finca y de lo que se pudiera hacer en ella. 50 hectáreas dan para mucho, pero depende de qué 50 hectáreas. Si fuera un cultivo, por ejemplo, de secano, rodeado de erial, no es lo mismo que un cultivo de regadío. Bueno, si son 50 hectáreas, me imagino que será secano. Pero bueno, a día de hoy no se sabe, ya hay también regadíos inmensos. No, dependería mucho del entorno para poder acercarse a un coste. Bueno, pues muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? Yo invito que me la hagan a mi correo directamente. Yo las puedo remitir a Antonio y a Carlos para que, bueno, de manera más detallada os puedan explicar y poneros en contacto directamente con ellos. Solo agradecer a los ponentes, a Antonio y Carlos, por esta jornada tan interesante que nos habéis ofrecido. A los participantes por animaros a implementar este tipo de medidas en vuestras fincas. Y nada más, agradeceros y damos por concluida la jornada. Gracias. Hasta luego. Buenos días.